¿Cuántos vinieron en esta mañana con la expectativa de que Dios les hable? El Señor tiene una palabra para nosotros y siempre que estamos aquí estamos con debilidad, con temor y con temblor porque sabemos que es Dios hablando y eso produce en nosotros una tremenda responsabilidad. Y pedimos que sea el Espíritu Santo tomando gobierno y control de cada una de las palabras, porque el Espíritu Santo las coge y las penetra en el corazón. Esta mañana el Señor tiene algo preparado para nosotros. ¿Lo crees? Díselo al que está a tu lado. Dile, mira, el Señor hoy quiere hablarte, quiere hablarte. Estaréis de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos, la verdad, no sé, muy raros. Estamos en los últimos tiempos, eso es evidente, pero últimamente están ocurriendo cosas muy extrañas. Cosas que antes pensamos que nunca podrían llegar a pasar. Ya experimentamos en el 2020 una pandemia que, bueno, aunque hay antecedente de otra, al igual que en aquella ocasión, en este país, con respecto a esta, pues supuso miles de muertos. Pero bueno, para cada uno de los que estamos aquí fue nuestra primera pandemia, aunque ya había, antecedentes de otras. Pero es que hace ahora 2 semanas vivimos lo que podríamos llamar un lunes negro. Un momento ocurrido esta vez, por primera vez en España, por primera vez en este país. Y acordaos lo que os digo ahora. O sea, acordaos de lo que os digo ahora. En unos años, yo no sé si, porque el cine avanza tanto que no sé si será en unos meses o en unos años, pero saldrá una película, no sé si española o extranjera, que pondrá El Gran Apagón. Estoy casi convencido. Toda España y todos los que estamos aquí no lo vivimos, ¿sí?, en primera persona. Toda España se apagó. Y aún estamos todavía hoy queriendo saber realmente cuáles son las causas y todavía no nos han dicho, no nos han explicado, lo cual produce aún más incertidumbre porque el desconocimiento genera incertidumbre y inquietud. Aún no sabemos lo que pasó, pero sí sabemos que durante unas horas todo se apagó y por unas horas pudimos recordar un poco, ¿no?, lo que decía antes con respecto a la pandemia, aunque en esta ocasión fue muy diferente, evidentemente por la duración, solo fueron unas horas, pero fue diferente básicamente por una cosa, y es que en el 2020 con la pandemia, aunque no nos podíamos ver las caras y eso producía, ¿no?, una gran tristeza y dolor, pero sí que podíamos estar comunicándonos. Ahí estaba el teléfono, ahí estaba el WhatsApp, ahí estaban las videollamadas, ahí están los famosos Zooms, que por primera vez en la historia las iglesias evangélicas se ponían en marcha con respecto al Zoom. Y bueno, lo recordamos, por un lado, con mucho dolor, pero también con mucho cariño, de cómo en momentos tan difíciles también el Señor nos guió. Pero en esta ocasión, con respecto al apagón, a diferencia de aquella pandemia, se perdió la comunicación. No nos podíamos comunicar, no nos podíamos hablar. No funcionaba el WhatsApp, no funcionaba el teléfono, no funcionaba el ordenador. Y ante la falta o nula comunicación que teníamos, pues eso que pasó, trajo, aunque sí solo fue por unas horas, imaginaos que hubieran sido días, imaginaos que hubieran sido semanas, meses o años. ¿Cómo estaríamos si por unas horas ya estábamos de los nervios todos, con estrés, con ansiedad, con preocupación? ¿Es así o no? Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo interpretación de lo que te estoy diciendo, porque, hermanos, vamos a trasladarlo ahora en el ámbito espiritual. Si nosotros perdemos la comunión con el Espíritu Santo, lo perdemos absolutamente todo. Y ponte en situación. Recuerda lo que supuso para ti esas horas en las que no sabías nada, no podías comunicar. Y llévalo ahora a tu comunión con el Señor. Si perdemos nuestra comunión con el Espíritu Santo, lo perdemos todo. Y cuando hablo de comunión, yo me estoy refiriendo a relación diaria, íntima con el Señor. Fuimos creados por Dios para tener comunión con el Señor.
Fuimos creados a su imagen y semejanza como seres relacionales, que necesitamos relación, que necesitamos comunión con el Señor y también los unos con los otros. Y si se rompe esa relación, se rompe todo. ¿Y sabes lo que pasa? Se apaga en tu corazón esa comunión con el Espíritu Santo y se enciende automáticamente en tu pensamiento, en tu mente, pensamientos negativos que traen ansiedad, que traen estrés, que te alejan de los propósitos de Dios. Pensamientos que producen en ti miedo, temores, inseguridad, angustias, preocupaciones. Y dice el Señor, dice en su palabra, dice, buscadme y viviréis. Eso es lo que dice el Señor, buscadme y viviréis. Si en medio del apagón de nuestra vida buscamos a Dios, es lo único que nos va a hacer permanecer firmes en medio de la dificultad, en medio de las tinieblas, en medio de la opresión, en medio de la enfermedad, de la situación que estamos atravesando. Todo pasa porque entendamos que nuestra prioridad absoluta es buscar al Señor, es clamar a Dios como lo hemos cantado. Entonces, eso se hace imprescindible, una comunión diaria con el Espíritu Santo. Pero además, ese apagón no solo rompió nuestra comunicación, no solo quebró el que pudiéramos comunicarnos, sino además, y lo habréis visto en las noticias, a mí me impactó mucho un vídeo, no solo produjo una rotura de comunicación, sino que incluso mucha gente se vio atrapada en los ascensores. Yo me ponía en la piel. Yo no sé si visteis a un hombre que llevaba 4 horas en un ascensor, a oscuras, que tuvieron que salvarle, lo visteis por la tele, rompiendo una pared, porque no había manera de... ¿Lo visteis por la tele? Impresionante. Y el Espíritu Santo ese día me estaba ministrando, porque hay gente en esta mañana, en este lugar, que está atrapada en el ascensor de la prueba, con pensamientos que están trayendo preocupación, que están trayendo estrés, que están trayendo ansiedad, angustia, gente atrapada. Y en esta mañana es posible que haya aquí personas, así lo siento en mi Espíritu Santo, atrapada con miedos, con inseguridades, con temores, por situaciones que se han presentado como gigantes, a los cuales no pueden vencer ni superar en su parte humana. Gente atrapada, hermanos, hermanas atrapados, quizá con el pasado, por una situación concreta, por un trauma, atrapados con palabras que a lo mejor recibieron o a lo mejor dijeron, atrapados con situaciones o con incluso pecados que nos están alejando de Dios. Y es posible que en esta mañana hubiera gente como aquel pobre hombre que se quedó en aquel ascensor a oscuras sin poder salir, atrapados, generando estrés, ansiedad, frente a una situación que como gigante se ha presentado y uno dice, ¿y cómo voy a salir de esta? ¿Qué voy a hacer? Bueno, el Señor, ¿sabes qué dice? Que si el Hijo de Dios os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Os he hablado estas palabras, dijo Jesús, para que en mí, en el Señor, tengáis paz. Dirán amén. En el Señor tenemos paz, aun en la peor situación de atrapamiento que podamos estar viviendo. Porque nuestra paz no viene de cómo en ese momento nos encontramos, sino que viene del cielo. Y el Espíritu Santo me mostraba eso. Personas atrapadas en este momento. Pero no solo ocasionó eso el apagón, ocasionó otras cosas. Nos quedamos sin agua corriente. Y rápidamente nos volvimos como locos a ir a comprar agua. La pastora, es que no sé, vino con agua. En la pandemia todos fuimos a comprar y en el apagón agua. ¿Cómo somos, Y el Espíritu Santo también me decía eso. Hay personas que en esta mañana quizá
están atrapados, sin las corrientes de agua viva en su interior que se produce por el Espíritu Santo. Y que están experimentando en primera persona lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 41, verso 17, y después iremos al texto de la palabra. Pero Isaías dice, y hoy se hace, estas palabras de Isaías, dicho hace tantos miles de años, se hace realidad en esta mañana para muchos, o a lo mejor todos, los que estamos aquí, yo me incluyo. Dice, la gente afligida y necesitada busca agua, pero no la encuentra. Eso es lo que nos pasó. Fuimos al Mercadona y estaban las estanterías vacías. Tienen la lengua reseca por la sed. Y esa es la situación, quizá que se está describiendo en tu vida en este momento, por la situación que es posible que estés atravesando. Pero me interesa más el pero que dice. Dice, pero, dice el Señor, los atenderé, no los abandonaré. Haré brotar ríos en el desierto y manantiales en los valles, y transformaré el desierto en estanques de aguas. ¡Aleluya! Eso es lo que dice el Señor en esta mañana. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Yo me quedo ya con eso. Lo que pasa es que el Señor me ha dicho que os diga más cosas. Pero ante mi situación muchas veces seca por la situación que estoy atravesando, la palabra y la promesa del Señor es verdadera. El Señor hará brotar ríos en el desierto y aguas en el sequedad. ¿Lo crees? Viene del cielo esta mañana. Viene del cielo en esta mañana para ti. Pero además el apagón, y con esto ya describo lo último del apagón. El apagón provocó, como también bien sabéis, miles de cierres de negocios que durante esa franja horaria, en esas horas, tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque al no tener luz, al no tener nada, no podían estar atendiendo a los clientes. Y el Espíritu Santo, también él me decía, dice, hay gente que ha bajado, como aquellas empresas bajaron sus persianas, hay gente que ha bajado los brazos, que ha bajado la guardia. Gente que en vez de estar mirando a lo alto, como le dice Pablo a los colosenses, porque nuestra vida, y cuando hablo de nuestra vida, hablo también de mi situación, de mi problema, de mi angustia, de mi dificultad. Vuestra vida está escondida en los cielos, donde está Cristo. Entonces esta gente está, en vez de mirando arriba, buscando las cosas de arriba, está mirando las cosas de la tierra. Y cuando miramos las cosas de la tierra, entonces chapamos, bajamos la guardia, bajan las fuerzas. Y el Señor en esta mañana, ahora sí, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, solo un texto central en esta mañana, solo uno, 4 palabras. Al igual que después hablaremos de 4 apartados de lo que el Señor nos quiere decir. 4 palabras vitales que marcan el cambio, la diferencia. Dice, no apaguéis al Espíritu. Díselo de una forma como a mí me gusta, profética. Mira, la pastora se adelanta. Díselo al que está a tu lado. O a lo mejor el Señor está poniendo ahora a alguien en tu mente o en tu corazón. Díselo, dile, no apagues al Espíritu. Porque en esta mañana la clave está ahí. No está en lo que sabemos, no está en lo que conocemos, no está en los versículos de memoria que sabemos, no está en la cantidad de reuniones que vengamos, hemos de venir a todas, no está en la cantidad de horas que hemos de estar las máximas posibles. Ahí está la clave, en no apagar
al Espíritu. Yo cuando el Señor, el día del apagón, y lo saben los del estudio bíblico porque algo hice referencia, pero cuando el Señor me ministró a mí personalmente ese día con esta palabra, recordé algo que me parece que ya os dije hace un mes. Nos pasó hace un mes. La pastora me dijo, ¿quieres café? Hay que aprovechar. Cuando te preguntan, ¿quieres café? Sí, claro, por supuesto. Hay que aprovechar. Entonces, me considero que soy paciente, cada vez más. Antes era muy impaciente, pero yo creo que el Señor está tratando conmigo y cada vez soy más paciente. Pero claro, 45 minutos después me parecía raro. Lo cual dije, algo está pasando, aquí hay un problema. Entonces, cuando yo fui a la vitro, la pastora había encendido un fogón, sí, pero había puesto la cafetera en otro fogón. Estaba totalmente apagado. Entonces yo cuando vi eso, dije, incluso sentí el calor porque me acerqué a la vitro y ese fogón que estaba encendido me hacía hasta calor. Pero ese café no hubiera subido en la vida, en la vida. Entonces enlazo esto con lo que el Señor me ministró el día del apagón y espero que estés entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. En esta mañana, tú estás en este lugar. Y en este lugar está la gloria de Dios. Está el fuego de Dios. Porque está la gloriosa presencia de Dios. Donde está la gloriosa presencia del Señor, es como Moisés cuando vio esa zarza que ardía, es porque Dios estaba allí, Dios quería hablar. Y en esta mañana está la zarza ardiendo, la presencia de Dios. Y tú estás en esta mañana en este lugar. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Porque a lo mejor no está en el fogón encendido. A lo mejor está en el fogón apagado. Y estás esperando que de ti brote aroma de café, que a todos nos gusta. Aroma que pueda estar bendiciendo tu vida y ahí te quedas esperando. Entonces, el Señor no es lo que le importa al Señor es dónde está tu corazón, no dónde estás tú. Al Señor no le importa lo externo. Entenderme bien ahora cuando digo eso. Al Señor no le importa en lo que sirves, que sí que te quiere ver sirviendo. Al Señor le importa cómo sirves, cómo está tu corazón mientras sirves. Al Señor no le importa, entenderme bien, tus palabras bonitas que tú puedas decir y tus versículos que puedas pronunciar. Al Señor le importa cómo está tu corazón mientras pronuncias esos versículos o hablas esas cosas. No le importa lo que das o lo que diezmas. Le importa el corazón en cómo lo haces, porque Él lo que está mirando es el corazón. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Por lo tanto, ahí está el secreto, y lo hemos cambiado, de que nuestro corazón esté quebrantado en la presencia de Dios, para que en todo lo que hagamos, le sirvamos, hablemos, digamos, diezmemos, ofrendemos, le demos la gloria a Dios. ¿Sí? Es el corazón. Entonces, ese día del apagón, como les decía a los hermanos del estudio bíblico, yo sentí un llamado de Dios. Un llamado de Dios a toda la iglesia. E incluso me sentí con la carga o la responsabilidad de hacer extensible a toda la iglesia ese llamado directamente de Dios en este momento específico en el que estamos para toda la iglesia Luz a las Naciones. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el llamado de Dios si la llama de Dios no está encendida en nuestro corazón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el llamado y el propósito que estamos recibiendo de Dios si nuestro corazón está apagado en vez de encendido? ¿Qué hacemos con el llamado de Dios si la llama de Dios
no está encendida en nuestro corazón. ¿Os acordáis de Jeremías? Jeremías quería salirse del ministerio. Jeremías quería dejar de predicar. Jeremías quería dejar de decir lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Jeremías estaba queriendo abandonar, incluso hasta salir. Ya no quería venir al culto. Ya no se conectaba el martes. No venía a la oración. Él quería ya no hacer, pero no podía. ¿Sabes por qué? Porque había un fuego en su interior, en su corazón, que hasta sus huesos ardían por la presencia de Dios. Y aunque quiso resistir al llamado de Dios, dice la palabra que no podía por ese fuego que ardía en su corazón, que hasta sus huesos estaban encendidos por el llamado de Dios. El fuego tiende a apagarse por naturaleza. Por el orden natural, el fuego tiende a apagarse. Es por eso que el apóstol Pablo le aconseja a su discípulo, a su hijo espiritual, a que avive el fuego del don de Dios. Porque el fuego tiende a apagarse. Y Pablo le está diciendo, necesitas el fuego de Dios para desarrollar la tarea, el propósito, el llamado que Dios te ha dado. Entonces, en ese sentido, el Señor, como decía antes, me llevó a recibir un llamado para transmitir a toda la iglesia, en este momento en el que estamos, a que la iglesia esté firme en 4 cosas importantes. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos, eso ya lo sabemos. Estamos viendo cosas atroces. El círculo se está estrechando y necesitamos más que nunca oír al Espíritu Santo, recibir el llamado de Dios en este momento concreto para entender qué es lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. Y no nos lo podemos tomar a la ligera. Nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque son palabras que Dios nos está ahora diciendo a nosotros como Iglesia Luz a las Naciones y que requieren una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Esa respuesta es delante del Señor. 4 cosas con respecto a nuestro llamado a estar firmes. Primero, en la palabra. En la palabra. ¿Cuál es? La palabra. Dile al que está a tu lado, y así nos va quedando. Primero, la palabra. Firmes en la palabra. Os lo hago repetir porque así se va quedando. ¿Y qué significa firmes en la palabra? Pues es muy sencillo, hermanos. Significa estudiarla y obedecerla. Cuando estoy diciendo que recibí un llamado de Dios a decirme que necesitamos estar firmes, más que nunca necesitamos entender que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Hay algunos que a lo mejor con el devocional que reciben por redes sociales cada día ya es suficiente. A lo mejor para algunos es suficiente. A lo mejor para algunos no es necesario el estudio del martes. A lo mejor para algunos es suficiente la palabra del domingo. Pero el llamado de Dios, lo que Dios de alguna forma nos está diciendo es que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Y para eso necesitamos preparar el corazón. Mira, un texto de Esdras, siempre me ha encantado. Esdras 7, versículo 10. Dice, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Qué había hecho? Preparado su corazón para inquirir. Y en otra versión más ajustada al original hebreo, dice para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, y después para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es un problema del corazón. Había preparado el corazón. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar preparado delante del Señor
para estudiar la palabra de Dios cada día, para que de esta manera podamos cumplirla y podamos enseñarla. Y el Señor nos está demandando que como iglesia atendamos, dice Pedro, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En vuestros corazones. Es un asunto del corazón. El estudiar o no la palabra es un asunto del corazón, de cómo está realmente nuestro corazón. Si nuestro corazón está encendido, tendremos deseos de estudiar la palabra de Dios. Lo necesitaremos cada día. Si tú no necesitas estudiar la palabra de Dios cada día, tienes un problema de corazón. Si el Espíritu Santo está encendido en nuestro corazón, te creará la necesidad de leer y de estudiar la palabra de Dios. La palabra, cuidado, profética más segura es esta. No estoy diciendo que entres en el YouTube y te comas predicaciones, no sé ni siquiera de dónde y quién. No estoy hablando de eso. Porque el Espíritu Santo nos ha dado la palabra de Dios más profética que tenemos, que es esta, la única. Y hoy en día salen tantas cosas por ahí que requiere que el Espíritu Santo te dé realmente sabiduría para saber qué ver y qué no ver. A lo mejor te crees que por tragarte muchas predicaciones durante el día ya estás leyendo la palabra del Señor. Eso es una mentira, permíteme que te lo diga, del enemigo que te quiere distraer. Necesitas tu momento de intimidad en la presencia de Dios con la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que en tu vida te hable a través de su palabra. Eso es una muestra de estar encendido. Y si eso no está, necesitas decirle, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu porque necesito venir a tu palabra. Número 2, no tengo mucho tiempo para detallar todo. Número 2, un llamado a la oración. Di conmigo, oración. Estudio de la palabra y 2, oración. Pone los pelos de punta una estadística que hay de la cantidad de tiempo que los hermanos evangélicos practican de oración. Pone los pelos de punta, porque esa estadística dice que el 51% de los hermanos que fueron encuestados no pasa más de 5 minutos al día orando. Eso es muy triste. Eso nos pone los pies, o sea, los pelos de punta. Y a lo mejor de estos 5 minutos, 3 es orando por la comida. Y yo sé que el Espíritu Santo ahora está incomodando. Yo lo sé. Sé que el Espíritu Santo ahora nos está haciendo ver dónde estamos y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Realmente, si no tenemos una vida de oración diaria, si no tenemos un hábito de oración diaria, donde al igual que en el estudio de la palabra de Dios nos ponemos delante de Dios para orar a Dios y buscar su guía y buscar su... Si no lo tenemos, todos los esfuerzos que podamos hacer, por muy evangélicos que puedan sonar con respecto a nuestro servicio, y ahí estamos todos, pastores, escuela dominical, alabanza, ujieres, todos. Por muy bonito que suene el ministerio que desarrollemos, si no hay un hábito de oración diaria, entonces tendremos frustración en vez de satisfacción. Tendremos cansancio en vez de descanso. E incluso hasta estaremos menospreciando el ministerio que Dios nos ha dado. Porque el ministerio que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Él. Por lo tanto, necesitamos estar en conexión con Él para poder desarrollarlo
como Él quiera. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, sino son las suyas. Nuestra competencia solo viene de Dios, no viene de nada más. Por lo tanto, si no tenemos comunión, conexión con Dios cada día, ¿cómo vamos a desarrollar realmente el ministerio? El servicio que Dios nos ha dado. A David le pusieron una armadura para derrotar a ese gigante. Y él se sentía muy incómodo con esa armadura que no era suya, era una armadura de Saúl. Y dice que se la tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque esa no era la armadura que el Señor había preparado para David con respecto a ese gigante. Debemos de saber realmente cuáles son nuestras armas. Y eso solo se consigue a través de oración. Número 3, hemos dicho primera, segundo, tercero. Tenemos aquí una palabra de año, una iglesia gloriosa. Tercero, integridad, santidad, pureza, limpieza, dilo como quieras. Es un llamado del Señor a recordarnos cuál es la palabra hasta que Él venga. Una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que hace que seamos una iglesia gloriosa? ¿Lo hace el local? Pero es glorioso, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué hace una iglesia gloriosa? ¿Las actividades? Respondedme. No. ¿Qué hace que una iglesia sea gloriosa? ¿Sabéis lo que hace que una iglesia sea gloriosa? Lo estamos diciendo desde el principio, incluso lo hemos cantado. Un corazón limpio. Amén. Aleluya. Di conmigo. Un corazón limpio. Y bueno, yo lo tenía ya apuntado, pero esta semana tuvimos una reunión y justamente una hermana lo estaba leyendo. Yo dije, wow, pues el Señor va confirmando, pero es un salmo que es tremendo, en el que todos nos vemos identificados en este salmo, porque todos hemos pasado por allí. Salmo capítulo 51. David había pecado. Había ofendido a Dios. Todos nos sentimos identificados porque todos lo hemos hecho. Y después de que David fuera confrontado con la palabra de Dios, primero palabra, ¿sí? David elevó al Señor una oración, 2, y ahora en la oración número 3 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. Crea, o lo que viene a ser lo mismo, hazlo de nuevo. Y en esta mañana el Señor tiene que hacer cosas de nuevo, probablemente en algunos o muchos de nosotros. Es lo que está orando David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites, ¿qué? De mí tu Santo Espíritu. O lo que es lo mismo, no dejes que el Espíritu se apague, se vaya. No dejes que se apague el Espíritu en mí. Eso es lo que está orando David. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Lo he dicho. Por mucho que sirvas, no vas a tener satisfacción si tu corazón no está rendido a los pies del Señor. Y tienes el fuego del Espíritu Santo. No vas a tener gozo, no vas a tener alegría. Vas a hacer las cosas por hacer. Y eso te va a traer frustración. Incluso te va a traer muchas preguntas del por qué haces las cosas. Necesitamos quebrantar nuestro corazón delante de Dios para que el Espíritu Santo nos devuelva el gozo de la salvación. Dice, y espíritu noble, o lo que es lo mismo en otra versión, dice, espíritu de obediencia me sostengan. Me encanta. Espíritu de obediencia me sostenga.
Y hemos dicho, y aquí en este salmo vemos descritas las 3 primeras partes. Y ahora ya vamos a la 4ª. Y con eso termino. Mario, no me quedan 20 minutos, me queda menos. Dice, entonces la 4ª es misión. Apúntalo ahí. Díselo al que está a tu lado. Misión. Lo hemos visto. Me he gozado mucho con el testimonio. No estaba preparado, ¿verdad? Me he gozado. Misión. Es decir, el llamado de Dios en este momento en el que estamos nos lleva a mantenernos firmes en la palabra, mantenernos firmes en la oración, mantenernos firmes en la integridad, la santidad, porque como consecuencia de eso, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Queremos ver a través de nuestra vida cómo los pecadores se convierten a Cristo. Palabra, oración y santidad. Depende de Él, no depende de nosotros. Entonces la misión. El evangelismo surge como un resultado natural de una vida de palabra, de una vida de oración. Es decir, si tú estudias la palabra y tú oras, tú vas a tener el impulso del Espíritu Santo de venir a los talleres. Tú vas a tener el impulso de venir al evangelismo cada viernes. Necesitas venir, ¿por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que está poniendo en ti ese deseo de tener que estar. ¿Por qué? Porque la misión no es para el grupo de evangelismo. La misión es para la Iglesia, luz a las naciones. Para la Iglesia universal. Es la misión, la que tenemos, la única que tenemos. Es la única misión que tenemos. Predicar el Evangelio. Cuando llegó el apagón, en los bares se llenaron de jóvenes. Y yo lo vi en las noticias. Lo que os digo lo vi. En Antena 3 salía allí un artículo que decía, dice, los jóvenes estaban allí y decían, si es el fin del mundo, que nos pille bailando y bebiendo. Eso salió en Antena 3. Produce muchísima tristeza. Pero es una realidad en la que están nuestros jóvenes hoy. No solo nuestros jóvenes, pero sobre todo ellos. Estuvimos en Madrid estos días, por nuestro aniversario, 3 días. Fuimos a la Puerta del Sol. Y mientras estamos paseando, no somos chafarderetes de aquellos que quieren oír las conversaciones, pero es que estábamos paseando, había allí un grupo de chicas, y vino uno para promocionar lo que esa noche en la discoteca iban a hacer, y literalmente les dijo ese chico que nos recordó, ¿cómo se llama la obra de teatro que hacemos de El Mago? El Mago, nos recordó al mago. Solo le hacía falta el sombrero y la capa negra. Pero él les dijo, chicas, eso pasábamos nosotros por ahí, lo escuchamos. Chicas, que esta noche hay cosas muy buenas preparadas para vosotras. Me parecía escuchar al mismo diablo. A la hora siguiente nos dirigíamos ya para nuestro hotel y cogimos un bus. No se puede ir a Madrid en coche. El día anterior cogí el coche y todavía hoy estoy dando vueltas. Casi. Me recorrí todo Madrid. Lo vi todo. Por este GPS maldito, por este GPS. Nos subimos al autobús, se subieron un grupo de 5 o 6 chicas, 15, 16 años. Una llevaba una botella de ron, otra llevaba una botella de whisky, otra llevaba una botella de Coca-Cola, otra llevaba unos vasos y otra llevaba como un mantel o no sé qué, preparadísimas para la gran movida de noche que se iba a producir en un sitio donde el día anterior, porque nos perdimos, pasamos por allí y casi me da un jamacuco porque había miles de jóvenes en esa situación. En esa situación. Dios mío, ¿qué hacemos como iglesia frente a una realidad
en la que el diablo está metido dentro, como un león buscando a quien devorar. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Qué hace la Iglesia frente a esa situación? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos cruzar de brazos o podemos responder al llamado que Dios nos está haciendo como Iglesia? Mientras el grupo se prepara. Mientras estábamos en la Puerta del Sol, recordamos que hace 23 años atrás estuvimos en un hotel allí y nos pasó una cosa que yo creo que lo he contado, pero muchos no estabais. Hace 23 años nosotros fuimos a Madrid, estuvimos 3 días y a las 3 de la mañana, todas las cosas nos pasan a las 3 de la mañana, de repente empezaron a sonar todas las sirenas del hotel. Todas las sirenas. Nosotros estábamos dormidos, las niñas, la Andrea 1 añito tenía, sí. Y empezaron a sonar, no entendíamos nada. Y escuchábamos fuera cómo corrían de un lado a otro la gente. Salimos, era diciembre. Yo con camiseta de tirantes, claro, dentro del hotel se está bien. Salí y la gente corriendo de un lado a otro, corriendo desesperada, angustiada. El hotel se estaba quemando, literalmente. Empezamos a oler el humo de quemado de una habitación que se estaba quemando abajo. Y todos nerviosos, quisimos salir, no encontrábamos el ascensor, un caos. Hasta que por fin pudimos bajar por las escaleras. Y mientras bajábamos por las escaleras, el Espíritu Santo me dio un texto que lo guardé. Y ahora en estos días, mientras hemos estado allí y viendo el hotel y recordando, el Señor me lo ha refrescado. Mientras bajábamos por las escaleras, Marta, que era más mayorcita, ella nos preguntaba, ¿vamos a morir esta noche? Porque era una situación de muerte. No sabíamos exactamente si eran muchas llamas, no sabíamos, desconocíamos. Le dije, esta noche no, algún día sí. Pero esta noche no. Como pudimos, bajamos. Yo hasta que no me vi fuera tampoco no sabía seguro si ese día el Señor nos llamaba o no. Pero el Espíritu Santo esa noche me llevó a Judas, versículo 23. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero mis ojos se clavaron en la primera parte. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y cuando ayer o antes de ayer estaba recordando este texto y leyendo, desde el versículo 17, de una forma sorprendente, nos está recordando las 4 partes que yo no sabía, pero que ayer al leerlo todo, el Espíritu Santo me apuntaba a estas 4 partes que acabamos ahora de describir, que tienen que ver con el llamado específico que Dios te está haciendo a ti. Dice el verso 17, vosotros amados, tened memoria de las palabras. Ahí está la palabra del Señor. Tener memoria de la palabra implica estudiar la palabra, profundizar en la palabra. Verso 20, última parte, orando en el Espíritu. Si no tienes oración, ya lo hemos dicho, te vas a desvanecer. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. ¿De qué nos está hablando eso? De que nos conservemos puros, íntegros, santos, limpio corazón. Y verso 20, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Palabra de Dios en esta mañana para cada uno de nuestras vidas. Ponme, Andrea, la imagen. Solo tengo una imagen. Esta imagen. Me hace gracia porque cuando le he pasado esta imagen a Andrea ha querido como reiniciar, como si reiniciando activara. Ha entendido verdaderamente lo que quería decir, porque frente, hermanos, a esta imagen hago 2 preguntas. La primera, ¿qué haces con el llamado de Dios de forma específica en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo de palabra? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo de oración?
¿Qué vas a hacer con respecto a ese corazón limpio que Dios te está demandando en esta mañana? ¿Y qué vas a hacer con respecto a la misión, no una misión, la misión que Dios te y me ha dado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pagar? ¿O en esta mañana, como el salmista, vas a reiniciar diciéndole, crea en mí, oh Dios, de nuevo un corazón limpio, que cumpla la tarea, que cumpla la misión? Pregunta número 2. ¿Qué harás frente al momento de apagón espiritual que es posible que estés viviendo, que estés atravesando? ¿Perdiste la comunión? ¿Te sientes atrapado? ¿Has bajado la guardia? ¿Has bajado los brazos? En esta mañana, frente a ese apagón espiritual donde el diablo te quiere ver allí sin hacer nada, se presenta esta imagen que el Espíritu Santo te está dando para que de una forma voluntaria pero trascendental, que va a marcar un antes y un después en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu situación, en tu debilidad, tú puedas decir, hoy quiero reiniciar. Y cuando se reinicia, el Espíritu Santo viene y nos llena de tal manera que aun en medio de la dificultad nos podemos mantener firmes. Vamos a ponernos en pie. Y mientras estamos cantando esta canción,